Muy buenos días, qué placer es para mí, su servidor Luis Diego Bolaños Aguilar, decano de la Facultad de Ingeniería de Universidad Fidelitas. Les damos la bienvenida a todas y todos ustedes a esta nueva charla de nuestra celebración del 40 aniversario. Hemos estado escuchando charlas increíbles, retadoras, innovadoras, maravillosas de diferentes personas que son importantes en la industria, en el medio, en la academia. Y ha sido un privilegio, de verdad, haber podido lograr conseguir ese grupo de profesionales de altísimo nivel. Y eso no es una excepción hoy. Hoy tenemos un invitado de verdad increíble. Quiero en esta mañana entonces presentarles a Robert Garita. Eh, Bienvenido, Robert. Es un placer de verdad para nosotros poderte recibir y quisiera hablar algunas palabras acerca de Robert. Ya, yo a Robert lo conocí cuando éramos compañeros de trabajo en otra institución y hicimos cosas, y me gusta decirlo como que nosotros lo hicimos, aunque obviamente la capacidad del conocimiento, y la innovación estaba en las ideas de Robert y yo era un compañero, un facilitador, que lo apoyé en proyectos de verdad disruptivos para nuestro país, que todavía el día de hoy están vigentes. Hablando de Robert, Robert es un arquitecto costarricense que está especializado en arquitectura avanzada. También está especializado en fabricación digital y también en innovación social. Entonces, esa mezcla de especializaciones a mí me encanta porque de verdad se pueden hacer cosas integrales, cosas como es parte de nuestra filosofía en la Universidad Fidelitas, cosas STEM. Robert también cuenta con un máster del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, España. Eso es también bien importante en su carrera. Y también tiene un diplomado en fabricación digital por el Fab Foundation y es gerente de innovación certificado de la Universidad de Leipzig. Entonces, esta formación de Robert le ha permitido hacer cosas de verdad importantes en su carrera. Y en su historia, después de su viaje, empeñó en un cargo muy importante como el director del Fab Lab, del primer Fab Lab Costa Rica, que eso fue algo bien importante y me refiero al Fab Lab que es parte del macro proyecto del Fab Lab del MIT. Entonces es importante que él haya fundado eso aquí en nuestro país. Realmente tiene mucha experiencia académica, ha sido profesor en escuelas de arquitectura, de diseño de producto, ha sido profesor en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Veritas, y desde el 2015 fue invitado a desarrollar un curso de fabricación digital aquí en Centroamérica como parte de un programa de promoción de la economía y el empleo en Centroamérica. Tal vez uno de los pasos más importantes que ha dado en su carrera fue que está ahora ubicado en Qatar, allá en el oriente, ¿verdad? Bien alejado de acá de nosotros y está desempeñándose como gerente de operaciones de una empresa que se llama IBTech o Tecar, ahora él nos dirá cómo se pronuncia, Digital Solutions, y es una empresa catarí que es líder en tecnología educativa y ha sido seleccionada por el Comité del Foro Económico Mundial como una de las 100 nuevas empresas en la región MENA o MENA, que está dando forma a la cuarta revolución industrial. Entonces, con esa introducción y con el privilegio que me da tener su amistad y la de su esposa, los dejo con Robert Garita. Muchas gracias.
Bueno, gracias, don Luis Diego, gracias por esta introducción y bueno, y principalmente por la oportunidad de estar el día de hoy compartiendo un poco sobre lo que estamos haciendo por acá y yo creo que también lo interesante es no solo eso, sino poder compartir un pasado que hizo que me viniera a Qatar por una oportunidad laboral. Entonces, sin más, voy a compartir mi pantalla. Bueno, el día de hoy creo que es importante los temas que queremos tocar, básicamente sobre fabricación digital e innovación social. Me gusta llamarle estos futuros emergentes, pero resaltando esta palabra resilientes por el entorno en el que estamos, por los cambios que estamos viviendo y principalmente por todos esos nuevos retos que estamos teniendo en el mercado y que estamos teniendo en diferentes sectores. Uno de ellos es educación y otro de ellos el campo laboral. Siempre me gusta empezar con esta frase de la UNESCO, porque realmente define mi, mi, mi entender sobre cómo podemos generar transformación social y no es más que por medio del uso correcto, abierto de la información y el poder transferir conocimiento. Esos son realmente dos grandes fuerzas que nos van a permitir hacer transformaciones sociales a diferentes niveles. Esto básicamente no es más que todo para compartir un poco esta línea cronológica en la que he estado trabajando y me he estado desarrollando. Como decía don Luis Diego, he tenido la oportunidad desde 2007 hasta la fecha de tener diferentes cargos, responsabilidades, principalmente pasiones, pero hubo un momento importante en donde la introducción de la fabricación digital a mi entorno laboral cambió mucho y voy a explicar un poco de esto para que entiendan qué es fabricación digital y cómo esto influyó en lo que es principalmente mis conocimientos en temas de diseño, arquitectura y algo que siempre me encantó y hasta la fecha me ha encantado, que es el vínculo social que podemos tener con algunos proyectos. No me gusta definirme como arquitecto, yo creo que tengo una serie de pasiones y muchas de ellas me han permitido realmente trabajar en diferentes escalas, en diferentes lugares y de diferentes maneras. Sí creo fielmente en cómo el diseño es un transformador social y cómo ese diseño, de una manera bien ejecutada, bien pensada y siempre buscando o analizando las implicaciones que tienen en su contexto inmediato, puede generar un impacto bastante positivo. Y es interesante porque cuando yo soy egresado de la Universidad Veritas en arquitectura y empecé mi carrera de manera muy, digamos, tradicional desde el punto de vista de que se abrieron posibilidades de generar diferentes proyectos a diferentes escalas, desde la parte residencial hasta la parte más comercial. Pero sí, lo que siempre me llamó la atención y de ahí el tema de por qué me interesó la fabricación digital, y eso lo vamos a hablar más adelante, es por el tema de la constructividad, el poder fabricar, hacer con las manos, obviamente diferentes cosas. Y además siempre estuvo una pasión por lo que es la parte académica, que principalmente tuve la oportunidad de trabajar en entornos o talleres educativos universitarios y también en algunos workshops o talleres a nivel mundial en donde se veían problemáticas, temáticas y conceptos alrededor de, obviamente, el urbanismo, desde el punto de vista del impacto que tiene la arquitectura sobre el mismo, y después me fui especializando cada vez más en el manejo de data que podía ser manejada de diferentes maneras, tanto para representar una situación contextual o más bien esa data para poder fabricar un concepto por medio de la fabricación digital. Y pongo esta imagen porque a partir de aquí ya empezamos a hablar sobre el tema del día de hoy, que tiene que ver con la fabricación digital. Esto fue por ahí del 2012, 2013, donde tuve la primera experiencia en trabajar con máquinas que son asistidas por computadora para generar desarrollos y prototipos o digámoslo así, productos que por medio de este tipo de máquinas pueden materializarse. ¿Para qué? Para muchas cosas, desde poder validar una idea, desde poder entender obviamente las características del material o simplemente explorar un poco con eso para tener un resultado que andemos buscando, ¿verdad? Y bueno, fue interesante porque ahí en el 2012, cuando estuve en Barcelona, como les decía, venía con mi estudio de arquitectura,
Después de 5 años de tener estudio de arquitectura, tomé la decisión de, por así decirlo, hacer una catarsis personal, irme a estudiar fuera del país y encontré lo que son los Fab Labs, que son estos laboratorios de fabricación digital, los cuales me apasionaron por el hecho de la apertura en cuanto al, primero, el conocimiento, pero segundo, las habilidades que se podían generar por medio y dentro de estos espacios. Y lo que me llamaba la atención era cómo era un contexto que permitía el desarrollo de proyectos e ideas de manera multitransdisciplinares. Y eso fue algo que me llamó la atención porque en mi manera de pensar, antes de haber conocido esos conceptos, los temas tecnológicos, científicos, casi siempre eran tal vez no tan relacionados a mi entorno de trabajo o a donde yo estaba desarrollando. Y cuando vi la posibilidad de tener acceso y poder empoderarme por medio de estas herramientas, vi la posibilidad de transformación que se puede generar uniendo mi pasión, el conocimiento y obviamente estas nuevas tecnologías. Y para enseñarles un poco, explicarles sobre qué es la fabricación digital o qué son los Fab Labs, yo lo defino en un espacio que permite primero tener acceso a softwares que nos permiten hacer modelos, hacer simulaciones, tanto bidimensionales como tridimensionales. Estos elementos o estos softwares, una vez conectados y por medio del producto de los mismos conectados a ciertas máquinas, nos permiten generar, obviamente, por medio ya sea de impresión 3D, cortadoras láser, router CNC, poder generar un producto. O en otros casos, antes de llegar a un producto final, lo que conocemos como un prototipo. Y también tiene acceso a máquinas de carpintería tradicionales, herramientas, algo que fue muy apasionante para mí porque realmente no es mi expertise, era el trabajar con electrónica y pequeños pasos en temas de programación. Y lo más interesante fue esta comunidad que comparte conocimiento y genera conocimiento de manera colaborativa, que fue impresionante. Y en este proceso, algo que me llamó la atención, existieron 2 proyectos a diferentes escalas que hicieron un cambio desde el punto de vista de mi visión sobre la arquitectura, la producción de diferentes elementos, porque por ejemplo, este primer caso que estoy aquí mostrándole es lo que se llamó el Fab Lab House, que fue un proyecto del Instituto de Arquitectura Avanzada, donde yo saqué mi maestría, por ahí del 2010, junio del 2010, en una competición, una competencia europea llamada el Solar Decathlon. ¿Por qué me llamó la atención el proyecto? No tanto por el resultado final, algunos podrán decir que se ve bien, podrán decir que se ve mal, que hay cosas por mejorar, pero lo más interesante fue que me hizo entender que dentro de estos espacios de fabricación digital se podría generar hasta una casa. Se podría realmente customizar el proceso, entender un proceso mucho más cercano a la producción, el concepto de producir algo localmente y llevarlo a una escala como la de una casa. Entonces, algo que me llamó la atención de este proyecto es que cuando se conceptualizó, habían 3 argumentos fundamentales. El primero era, bueno, ¿cómo tratamos de hacer o cómo nos basamos en un proceso de desarrollo diferente a la industrialización actual? ¿Qué quiere decir? Que simplemente se compran los materiales o se hace un diseño y se manda a producir y se compra todo afuera y se tiene que realmente tener esos procesos de industrialización más hacia los que realmente trabajan en el mismo y no permitiéndonos a nosotros poder experimentar con estos procesos de fabricación. El segundo argumento fue cómo lograr entender que por medio del diseño y el trabajo con ciertas máquinas se podía tener una mayor eficiencia tecnológica, tanto del resultado final, en este caso de la casa, así como de la fabricación para tener menos escombros, poder realmente entender los materiales mejor, entender la naturaleza del material en conjunto con la máquina. Y el último argumento fue cómo podemos hacer que estos componentes realmente puedan ser distribuidos de manera inteligente. Y me refiero con esto porque en el momento que se digitaliza un proyecto y se tiene la posibilidad de fabricarse por medio de máquinas, indiferentemente que se cree, digamos en Costa Rica, se puede mandar esos mismos documentos a otra parte, a otro país, y por las mismas máquinas que se comparten y el mismo conocimiento compartido, se puede fabricar también. Entonces,
hasta cierto punto es entender que en lugar de nosotros exportar el producto, ¿verdad? Que era lo tradicional a nivel de industrialización, lo que estamos haciendo es exportando datos y esos datos se van de un lugar a otro y pueden ser materializados por medio de la fabricación digital. El segundo proyecto que me llamó poderosamente la atención y hizo este cambio en la manera de pensamiento sobre lo que veía en diseño y obviamente producción fue un proyecto que era un telar de bajo consumo, un telar peruano que fue diseñado y fabricado por un arquitecto peruano, donde logró optimizar no solo el tiempo de producción del telar en una sola lámina de MDF, sino también que ese nuevo modelo pudo optimizar también los procesos de fabricación de hasta un 60% de los telares. ¿Y por qué me llamó la atención? Primero, por la multiescala. Primero estamos viendo una gran casa y ahora estamos, bueno, no una gran casa, pero un proyecto a cierta mediana escala y ahora estamos viendo algo que es más como un producto que permite obviamente el trabajar con una parte tradicional, una parte cultural, que en este caso son los telares peruanos. Entonces, ahí está el tema de cómo la tecnología, en el momento que se entiende y se logra aplicar a un contexto inmediato, puede lograr realmente rescatar algunos de los elementos o procesos artesanales que tenemos y optimizar los mismos. Entonces, todo este tipo de información me dio la oportunidad de empezar a hacer las primeras exploraciones desde cómo conceptualizar por ejemplo, en la primera línea de arriba, un ladrillo que de punto de vista arquitectónico es algo sencillo, o un bloque, digámoslo por así decirlo, algo sencillo, pero por medio de la arquitectura avanzada que trabaja en temas de modelado tridimensional y parametrización, se puede conceptualizar que puedo pensar que este elemento como bloque puede tener mucho más masa en la parte de las fundaciones, en la parte de abajo, e ir creciendo, minimizando su masa para agilizar y obviamente tener una pared mucho más digamos, que responda mucho más a lo que es el material como el mismo. Y no solo eso, también permitir la exploración de los prototipos para tener un resultado que podía haber sido por medio del trabajo con diferentes materiales, obviamente el estudio de la optimización y el poder personalizar el material. Como ven, cada uno de los ladrillos tiene una textura diferente y eso es simplemente un cambio dentro de la maquinaria y, bueno, obviamente el software y la máquina al final da el resultado. Entonces, fue un proceso personal muy interesante porque me permitió entender cómo empoderándome desde el punto de vista de conocimiento de la tecnología podía tener estos resultados. Y así fueron algunos ejemplos donde en algunos otros se incorporaba un poco más la electrónica, una electrónica para poder generar prototipos que a nivel de arquitectura podían desarrollar cerramientos que en el momento que había irradiación solar pudiesen esas paredes abrirse o cerrarse y tener una arquitectura, ¿por qué no?, más responsiva a su medio ambiente. Y bueno, y otros elementos más a nivel de diseño un poco más complejos que también fueron parte del proceso. Pero lo interesante también, en el momento que ya estaba, por así decirlo, moviéndome de Barcelona a Costa Rica nuevamente, fue ver el poder de esta gran red de laboratorios de fabricación digital que existen en el mundo. Y como decía Luis Diego al inicio, es un proyecto que inició en el Center for Bits and Atoms del MIT, no pertenece al MIT, sin embargo, tanto, por así decirlo, la parte operativa, así como su director, forman parte del CBA, pero se volvió una fundación como tal y a partir de 2012-14 empezó a tener una gran fuerza y los laboratorios ya al día de hoy casi son 2.000 a nivel mundial. Y lo interesante de esos laboratorios es que tratan de compartir en la mayoría o en lo posible con ciertos lineamientos de una búsqueda importante en cómo todos compartan ciertos conocimientos, ¿verdad?, parecidos, todos tengan ciertas máquinas que puedan ser utilizadas igual de una manera muy similar y obviamente teniendo un impacto en sus entornos inmediatos que tiene que ser obviamente analizado a partir de la cultura de los mismos. Entonces, cuando estuve en Costa Rica, tuve la oportunidad de hacer dos procesos interesantes. El primero fue fundar la asociación FabLab Costa Rica y tuve por también en el mismo proceso la oportunidad de trabajar en el FabLab Veritas. ¿Por qué menciono estos dos? Porque aquí se ven unos resultados interesantes de cómo
pudimos aplicar en entornos latinoamericanos, en este caso centroamericanos, en Costa Rica, principalmente en El Salvador, donde tuve la oportunidad de trabajar, procesos en donde se trabajó con el desarrollo de nuevas habilidades, pues se trabajó con el proceso de incorporar ciertas tecnologías y aplicar esas tecnologías en comunidades, por así decirlo, en donde es más difícil que puedan llegar. Y un ejemplo muy interesante fue este que fue en Sarchí. En ese momento tuvimos la oportunidad de trabajar en conjunto con la Cámara de Industrias, tuvimos la oportunidad de trabajar con la Universidad Nacional, tuvimos la oportunidad de trabajar con la Cámara de Comercio de Sarchí y obviamente todo este proceso nos permitió primero hacer unos talleres de capacitación para artesanos, en donde pudimos introducir artesanos, principalmente artesanos que trabajaban el cuero y la madera, a la participación de ellos con ciertas maquinarias para poder ver nuevos procesos. Esto les permitía primero ver si obviamente el material que ellos usan y que han usado de manera tradicional, en el momento que es trabajado de otra manera, bajo otra óptica y desde otro punto de vista, puede tener resultados, primero, bastante innovadores y segundo, optimizar muchos de estos procesos. Por ejemplo, como eso, el corte de cuero, que es el cuero a la hora de cortarse, tradicionalmente se hace con tijeras, es muy lento, no tiene un proceso tan optimizado desde el punto de vista de corte, pero en el momento que ese cuero se corta en la cortadora láser, permite traer los tiempos de corte a mucho menos minutos, dependiendo de la pieza que se vaya a desarrollar, y eso obviamente optimiza de gran manera cualquier proceso que ellos estén realizando. Además, también un proyecto muy interesante con un grupo y una comunidad de Sarchí que hacían algunos bolsos por medio de Quintil, que es obviamente ese proceso muy manual, muy utilizado en algunas comunidades, donde también de igual manera los cortes se desarrollan de una manera muy tradicional por medio de una tijera, y con la cortadora a la base se podía optimizar la producción bastante. Entonces, esos resultados hicieron que en su momento la Universidad Nacional, la cual con su sede en Sarchí, creyera en el proyecto y fundara el primer laboratorio de fabricación digital de Costa Rica enfocado en artesanía y lo que se puede entender como artesanía digital. Entonces ahora se han estado desarrollando varios proyectos y eso ha sido importantísimo porque explica realmente cómo el impacto de la fabricación digital puede obviamente desarrollar proyectos locales, innovadores, que ayuden a una comunidad. Otro proceso muy interesante que se desarrolló en la Carpio, este proceso y este proyecto tienen un apego personal bastante grande, más que todo por la manera en cómo se trabajó y segundo por la fundación con la que se colaboró. Pues la Fundación CIFAES, que trabaja mucho en un proyecto impresionante que está ubicado en la Carpio, tiene un edificio de aproximadamente 3 pisos, si no me equivoco, hecho madera, que ha sido galardonado porque ha sido obviamente un proyecto referente a nivel centroamericano, pero lo interesante de todo esto son las actividades que generan internamente. Y cuando tuvimos la oportunidad de reunirnos con esta organización, y principalmente con Maristela, la idea era cómo poder seleccionar un grupo de muchachos de la comunidad, entrenar o transferir este conocimiento de la fabricación digital a ellos y que se pudiesen convertir en lo que nosotros definimos en su momento como formador de formadores. Eso quiere decir que la misma comunidad, los mismos chicos de la comunidad podían transferir este conocimiento a otros tanto amigos, primos o simplemente personas de la comunidad, no solo niños, a diferentes edades también. En este momento, el proyecto, en aquel momento, perdón, el proyecto logró hacer un taller de fabricación digital que fue impartido totalmente por los chicos de la comunidad a una comunidad un poco más pequeña a nivel de niños, ¿verdad? Se celebraba en aquel momento el Día del Niño y la idea era en esta comunidad La Carpio, en lugar de conseguir fondos para regalarles algún tipo de regalo o demás, logramos conseguir fondos para más bien hacer un taller de fabricación digital donde ellos mismos fabricaran sus propios juguetes, donde pudiesen ver que con su pasión, con el entendimiento de algunas herramientas y obviamente con la imaginación,
podían tener estos resultados. Y después de varios procesos con ellos y trabajando en la Carpio, logramos desarrollar en conjunto con EPA y obviamente el apoyo de varias instituciones, una de ellas el Ministerio de Ciencia y Tecnología, logramos que hoy en día ya este edificio, principalmente este centro, CIFAES tiene como parte de sus procesos, cuente con un Fab Lab y que es el primer Fab Lab, o hasta el momento, en su momento fue el primer Fab Lab desarrollado dentro de una zona urbano marginal en Centroamérica. Y eso, claro, es bastante importante, tanto así que hace muy poco, creo que 4 meses, si no me equivoco, la revista Forbes sacó en una de sus ediciones una explicación y una nota bastante interesante de cómo realmente esta comunidad estaba trabajando en conjunto con diferentes tecnologías para generar proyectos y procesos de empoderamiento primero a nivel social y segundo que pudieran generar algunos emprendimientos productivos en la zona. Entonces es interesante ver cómo muchos de los chicos que empezaron primero en los talleres de formación se convirtieron y son hasta el día de hoy quienes lideran el proyecto en la Carpio y en el Fab Lab. ¿Y qué es interesante sobre esto? Y pongo esta imagen que es interesante porque lo interesante de los laboratorios de fabricación digital es la posibilidad de producir objetos o elementos que pueden ser desde un punto de vista una solución inmediata o pueden ser simplemente una exploración. En este caso, obviamente por todo el proceso los problemas que hemos tenido por el COVID y por toda esta pandemia, una de las acciones inmediatas que se lograron a nivel mundial fueron, había una necesidad de caretas, principalmente en países como España o Italia, donde realmente las caretas se gastaron primero que todo, algunas de ellas eran muy costosas, pero el problema más grande fue que no se podían importar nuevas caretas, no se podían importar nuevos elementos de seguridad para aquellas personas de primera y segunda línea en los tratamientos de COVID, y los movimientos se iniciaron desde la comunidad, desde los Fab Labs, desde los makers que se unieron entre ellos y lograron generar una serie de diseños que permitía por medio de la impresión 3D y principalmente entender esto, la producción local por medio de la impresión 3D, generar varias caretas, varios elementos que fueron en algunos casos reconocidos a nivel mundial porque lograron ayudar mucho en este proceso tan conflictivo que tuvimos hace unos meses atrás y que seguimos viviendo. Pero lo interesante es, y recalco, cómo por medio de la fabricación digital, cómo por medio de esas máquinas que hoy en día son mucho más fáciles, mucho más accesibles, podemos entender que podemos diseñar, producir localmente y tener un impacto en nuestra comunidad por medio de los mismos. Y eso también fue algo que logramos desarrollar hace un tiempo atrás con el ICE, se desarrolló este proyecto del Fab Lab móvil, que bueno, así como vieron el proceso que se trabajó con Sarchi, ¿por qué no lograr que por medio de un laboratorio de fabricación digital móvil que pudiera visitar las zonas más, digamos, más alejadas o fuera del gran área metropolitana, que no tienen acceso a las tecnologías, pues se lograra llegar hasta esas comunidades y poder desarrollar talleres de capacitación para dichas diferentes comunidades, ¿verdad? ¿Y por qué eso es importante? Porque aquí este gráfico yo creo que resume mucho lo que he estado tratando de compartirles, que es en el momento que vemos el impacto que tiene la fabricación digital y los laboratorios de fabricación digital a nivel local y a nivel mundial, podemos entender cómo esto apoya mucho a lo que conocemos como economía circular. Y en este caso, como por medio de poder, primero que todo, trabajar con materiales locales, tener acceso, que hace unos años era muy difícil tener acceso a lugares donde podemos producir de manera muy económica y muy accesible. Nosotros mismos podemos consumir esos materiales, podemos reciclarlos, reutilizarlos y hacer todo este proceso que al final de cuentas nos puede convertir o puede ir convirtiendo cada vez más a la ciudadanía en futuros prosumidores, que quiere decir personas que logran producir
cualquier elemento que ellos necesitan y consumirlos al mismo tiempo. Y esto es fundamental porque reduce un montón el impacto y la huella ambiental que estamos generando como consumidores, primero que todo, y nos empodera para poder realmente analizar y entender qué es lo que necesitamos y no lo que un mercado internacional nos dicta. Y después de cierto tiempo trabajando, aproximadamente 3 años, cuando estuve trabajando en Costa Rica, uno se da cuenta del impacto que tienen estos pequeños proyectos para uno a nivel mundial. Y por este trabajo de fabricación digital que tuve en Costa Rica, trabajando con comunidades, trabajando con instituciones, tuve la oportunidad de ser llamado a trabajar a Qatar, un país que obviamente tiene una cultura totalmente diferente desde el punto de vista de ambiente, de clima, de cultura, comida, en fin, una serie de retos que fueron muy interesantes y logramos abrir y desarrollamos lo que hoy en día se conoce como el Cubic Fab Lab, que es el Fab Lab dentro del Qatar Business Incubation Center, que es la incubadora de negocios, una de las incubadoras de negocios más fuertes que tiene Qatar. Y la idea con esto, que fue también un reto, yo tenía la experiencia de trabajar con laboratorios de fabricación, pero más que todo en el sector académico, trabajando específicamente con instituciones académicas. El reto acá fue obviamente aplicar todo ese conocimiento a lo que es el desarrollo de pequeños negocios, para lo que conocemos como startups o micro y pequeñas empresas. Entonces aquí, este es básicamente el espacio, aquí fue uno de los momentos en donde se inauguró el espacio y donde la búsqueda y lo que se trató y se trata hasta el día de hoy de desarrollar es cómo generar actualización y capacitación a la comunidad. Qatar tiene un poder económico bastante fuerte, todos conocemos eso, ¿verdad? Pero tiene una deficiencia enorme en sus sistemas de educación y sus sistemas de capacitación, y principalmente capacitación en las demandas que hoy en día estamos teniendo a nivel mundial. Entonces, como pueden ver, el enfoque del Fab Lab hasta el día de hoy ha sido en poder desarrollar diferentes talleres, generar prototipos en conjunto con emprendedores y trabajar desde un proceso que es la idealización de un producto, tal vez, hasta poder validarlo y lanzarlo al mercado. Nosotros como Fab Lab hemos desarrollado también talleres más que todo a nivel social, de empoderamiento social y empoderamiento en diferentes géneros y sectores y edades, y eso ha sido bastante enriquecedor. Lo interesante fue que cuando yo vine a Qatar, vine como manager de este laboratorio, y la empresa qatarí que me trajo, después de un año de haber estado trabajando como como manager del laboratorio, me pidió más bien convertirme en manager de la empresa. ¿Y qué fue lo interesante de esto? Que esta empresa, que se llama Epticar, que Epticar significa en árabe innovación, trabaja en el sector innovación, en el sector educación, en todo Qatar, tanto para sectores o para empresas privadas como para el sector público gubernamental. Y lo interesante ha sido que después de ese cambio, de no solo haber estado en Cubic Fab Lab, logramos desarrollar hasta el día de hoy aproximadamente unos 6 nuevos Fab Labs en Qatar. Eso quiere decir que el 80% de estos laboratorios de fabricación digital que se han desarrollado han sido gestados por nosotros, y esto ha hecho obviamente que el país desde 2018 que yo llegué, en donde solo existía uno, ahora cuente con más de 8, algunos de ellos certificados y otros no, laboratorios de fabricación digital de diferentes escalas y con diferentes digamos, objetivos. Y aquí hay un ejemplo claro de algunos de ellos. Tenemos lo que es un laboratorio de fabricación digital móvil, igual, en este caso se implementó en un bus, ha tenido un aporte y ha tenido unos resultados impresionantes, principalmente en el trabajo con escuelas que todavía no tienen muy claro cómo integrar dentro de su currícula académica la fabricación digital, pero en el momento que el bus llega y está trabajando con ellos hasta cierto tiempo, logran entender más
logran poder gestar obviamente una serie de resultados positivos por medio de los procesos que hacen sus estudiantes y hacia cierto punto poder invertir a futuro en por qué no tener un laboratorio dentro de las escuelas. Bueno, como les decía, Cubic Fab Lab también, hemos trabajado con el Ministerio de Comunicación acá, que tiene, por así decirlo, una figura como el de tecnología en Costa Rica, donde se generó un makerspace dirigido especialmente para jóvenes o niños desde los 8 hasta los 16, 18 años. También una escuela pública de Qatar, que es una escuela de tecnologías principalmente. También después de haber visto el proceso de los laboratorios de fabricación digital, implementó uno dentro de la misma. Y el último proyecto, que es algo que me llama mucho la atención, es con una organización, una ONG, que trabaja con personas con algún tipo de discapacidad o limitación física o alguna limitación o discapacidad que tengan ellos mismos, ¿verdad? Entonces, el laboratorio de fabricación se diseñaron todos los mobiliarios de tal manera que fueran inclusivos y accesibles para todos. Todo lo que fue la tipografía fue también inclusiva, todo lo que fueron los manuales, las maneras en cómo se trabajan las máquinas y actualmente se convirtió en uno de los primeros laboratorios de fabricación digital en el mundo que están exclusivamente diseñados y se trabaja para personas con alguna limitación o discapacidad también. Entonces, eso creo que muestra mucho cómo estos espacios y cómo realmente el desarrollo de estos espacios a nivel comunitario pueden generar una serie de soluciones o, digamos así, proyectos que impacten socialmente una comunidad. Y aquí es donde vengo y por qué les di toda esta explicación principal, porque aquí vamos a entrar más al tema de lo que se está viviendo en tema de cuáles son las habilidades que hoy en día se están requiriendo a nivel mundial, cómo hasta cierto punto estamos teniendo una crisis desde el punto de vista educativo, una crisis desde el punto de vista de las personas que están en el mercado laboral, donde primero que todo sus habilidades, que algunas de ellas limitadas a una carrera, no son las que realmente el mercado está buscando, como muchas carreras al día de hoy se han vuelto obsoletas y cómo más bien ahora necesitamos ver cuáles nuevas carreras o cuáles nuevos empleos se empiezan a generar. Y eso obviamente está haciendo un cambio fundamental en la manera en cómo vemos las capacitaciones y cómo vemos realmente la educación a nivel mundial. Y esto es muy marcado por lo que conocemos como la cuarta revolución industrial o conocida también como industria 4.0, que es tiene algo muy interesante a nivel de momento hoy en día, y es que está conformando un cambio en la manera en que nosotros vivimos, en cómo nos comunicamos, en cómo trabajamos y principalmente en cómo nos relacionamos unos con otros. ¿Por qué? Porque la conectividad está haciendo cambios disruptivos impresionantes. Y este capítulo que estamos viviendo hoy en día es caracterizado por la fusión de avances tecnológicos extraordinarios, en donde obviamente en donde las fronteras de los entornos, tanto físicos, digitales y biológicos, se vuelven cada vez más difusos y por eso cada vez más complejos a veces de entender o simplemente de poder entender cómo implementarnos en nuestro día a día como ciudadanos. Sin embargo, esta regulación es más que un simple cambio impulsado por la tecnología y eso yo creo que es fundamental empezar a mirarlo de esta manera porque creo que y muchos textos a nivel mundial lo valoran como una extraordinaria oportunidad de ayuda y soporte que todos nosotros como ciudadanos podemos dar como líderes sociales, políticos y como gobiernos locales y centrales. Y este apoyo tiene que ser para todos nosotros, indiferentemente de género, de edad o de ingreso y en donde podamos realmente y debemos aprovechar las tecnologías emergentes para crear y construir un futuro más inclusivo, centrado en el ser humano y su relación con el contexto. Y esta parte es interesante porque hay una crisis fuerte desde el punto de vista de, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es realmente en la manera en cómo por medio de una parte más vocacional, por medio de mi trabajo, por medio de mi emprendimiento, por medio de lo que yo esté haciendo, puedo entender cómo trabajar algunos de los retos que tenemos actualmente en el mundo? Y yo creo que algunos de los retos que se ven en el mundo y que actualmente se nos ven como esa necesidad de generar soluciones
se marca en algunos de esos que puse acá, porque me llamó la atención que indiferentemente en donde he tenido la oportunidad de trabajar, ya sea a nivel latinoamericano o a nivel de la parte árabe, aquí en el Medio Oriente, son los mismos retos. Indiferentemente si se tiene millones de dólares o no se tienen, los retos son los mismos. ¿Y por qué? Porque es un tema que tiene que ver mucho con cómo nos educamos, cómo la educación tiene un impacto en la manera en que pensamos y cómo obviamente esta tecnología está generando una serie de retos que si no logramos en estos momentos poder adoptarlos y poder darles ciertas soluciones, va a generar mucho o va a generar una brecha enorme a nivel social. Entonces, a nivel de innovación social, este gráfico me parece que resume y define muy bien qué entendemos o qué entiendo como innovación social, en donde vemos que en el momento que hay propuestas, hay retos sociales y hay desarrollos locales, pero principalmente si todas aquellas propuestas que hagamos tienen un valor, eso quiere decir que si existe demanda, si todos esos retos sociales tienen un impacto, eso quiere decir que funcionan, y si todo ese desarrollo local tiene crecimiento, eso quiere decir que es escalable, es ahí donde nosotros logramos realmente generar innovación social, en donde tengamos valor, tengamos impacto y tengamos crecimiento de lo que estemos haciendo a nivel de propuesta, ¿verdad? Entonces yo creo que esto, sumado a lo que venía comentándoles, deja muy claro en cómo nosotros como ciudadanos ahorita podemos hacer una serie de soluciones en donde no necesitamos que gobiernos centrales o gobiernos locales nos definan cómo trabajar o cómo desarrollar, sino que teniendo acceso a esos espacios podemos obviamente revertir el modelo tradicional de soluciones a las necesidades que tenemos a nivel social. Pero bueno, lo anterior yo creo que se vislumbra lo que hemos estado hablando sobre, bueno, el gran reto, estamos en esta revolución industrial, se vislumbra como un presente prometedor. Sin embargo, al mismo tiempo, al día de hoy, está generando una serie de interrogantes acerca de cómo esta revolución, que se caracteriza hoy en día por la conectividad móvil, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la robótica, de la impresión 3D, los materiales avanzados, en fin, todas estas tecnologías que están combinadas y conectadas están transformando los sistemas de producción y consumo y están impactando los modelos de negocio, el crecimiento económico, la sostenibilidad y con mayor evidencia la empleabilidad. Y yo creo que aquí algo es muy importante porque cada vez más vemos personas emprendiendo, personas que quieren generar su propio proceso y esta empleabilidad y este emprendimiento sumado a todo lo que está pasando con la cuarta revolución industrial, está demandando distintas habilidades y destrezas. Entonces, ¿qué pasa? Esos cambios, al ser tan disruptivos, hacen que los modelos los modelos comerciales existentes estén generando un impacto fuerte en el panorama laboral. Hay un dato interesante sobre el Foro Económico Mundial sobre el futuro del empleo que se desarrolló en el 2016, en donde se estima que el 65% de los niños que ingresan hoy a la escuela van a trabajar en algo que todavía no sabemos que existe, un trabajo que no existe hasta el día de hoy. Y uno de los estudios de Global McKinsey que proyectó en el 2014 se definía que entre el 15 y el 25% de las tareas realizadas el día de hoy por trabajadores industriales en países desarrollados van a ser obviamente automatizados. Y esto estamos hablando para el 2025. Entonces, claro, es interesante porque en las últimas décadas se han generado aproximadamente 30 millones de nuevos empleos. Entonces, ¿por qué es importante y por qué es interesante ver estos dos enfoques? Porque, bueno, ¿y a dónde van a venir ahora los nuevos empleos? Si estamos teniendo toda esta serie de retos, no sabemos tal vez cómo incorporar, no estamos teniendo claro en los sistemas educativos cómo incorporar estas nuevas tecnologías, pero hay un dato que tal vez nos hace reflexionar de cómo eso va a pasar. Un ejemplo muy claro es que en los 1900, 2/3 de la población mundial trabajaba en agricultura y en manufactura. 38% en granjas y 25% en fábricas. Hoy en día, 1 de cada 10 lo hace. Eso quiere decir que es un 2% en agricultura y un 9% en fábricas. Entonces, si vemos los datos de manera muy sesgada, podría significar que el 50% de la población está desempleada. Pues no, y ahí es donde el dato de los 30 millones de nuevos empleos es fundamental porque hemos logrado
con los cambios significativos que se dieron en la tercera, la cuarta revolución industrial, generaron una serie de nuevos empleos que también hoy en día generan una serie de valores para nuestros países. Y eso mismo es lo que va a pasar a futuro. Entonces, si este mismo sentimiento lo aplicamos a futuro, tenemos que poner, por ejemplo, que al día de hoy 3.1 millones de personas que conducen automóviles y camiones pueden eventualmente eliminar sus trabajos por las actualizaciones que están haciendo en la industria automotriz. Pero sin embargo, estos trabajos que van a ser eliminados serán reemplazados por industrias y conceptos que aún no conocemos. Entonces, lo que vemos acá es un proceso en donde se están generando una serie de presiones en el sistema económico, donde muchos de los empleos que conocíamos y carreras que conocíamos anteriormente están obviamente eliminándose o desapareciendo, pero se están generando una serie de nuevas habilidades y donde esta transición, que en algunos casos puede ser un poco complicada o puede generar fricción, es lo que va a permitir obviamente también vivir una revolución, que no es simplemente un cambio impulsado por la tecnología, también es una oportunidad extraordinaria para apoyar y ayudar a todos nosotros como ciudadanos y líderes sociales y políticos. Entonces yo creo que aquí hay un tema fundamental en que tenemos que entender estas tecnologías emergentes, tenemos que estar anuentes a cómo integrarlas, ¿verdad? Obviamente teniendo un contexto claro de cómo hacerlo. No es lo mismo implementar tecnologías de fabricación digital o algunas de la cuarta revolución industrial en países latinoamericanos como en países europeos. En fin, hay que tener muy claro estos entornos. Y a nivel personal, casi siempre cuando trato de entender un poco cuál es el impacto a nivel mundial y también cuál es el impacto que todos esos fenómenos están haciendo a nivel local, lo hago por medio del análisis de dos índices, que son el índice de capital humano, que lo podemos entender como aquel que cuantifica la contribución en salud y educación y la productividad de las próximas generaciones de trabajadores, y el índice de progreso social, que es un indicador que valora el bienestar de las personas en la sociedad y obviamente cómo tienen a partir de esto diferentes variables sociales, culturales y ambientales. Y si hablamos un poquitito primero del índice capital humano, significa, y básicamente lo podemos definir que también es este conocimiento y habilidades que poseen las personas para crear valor en el sistema económico. Y esto sigue y cada vez evoluciona y está evolucionando cada día más significativamente. Y en el 2017, en uno de los estudios del Banco Mundial sobre el índice global de capital humano, se clasificó y se definió que los países, o se iba a analizar a los países por medio de 4 elementos, que es la capacidad, el desarrollo, el despliegue y lo que conocemos como know-how o cómo saber hacer las cosas, right? Entonces, la capacidad es este nivel de educación formal de las generaciones jóvenes y mayores como resultado de inversiones en educaciones anteriores. Esto es lo que conocemos como capacidad. Luego tenemos el desarrollo, que es la educación formal de la escuela laboral en la próxima generación. ¿Qué estamos haciendo hoy en día para nuestras próximas generaciones y cuál es la mejora y la actualización continua de la fuerza laboral actual? Eso quiere decir más que toda la capacitación que estamos haciendo con las personas que hoy en día son parte productiva de nuestra sociedad. Luego viene el despliegue, que es la aplicación y acumulación de habilidades entre la población adulta. Eso quiere decir que entre más tengamos, obviamente, un despliegue de estas habilidades entre todos nosotros, el país tiene, obviamente, mucho más capacidad de producir. Pero si solo las estamos sesgando, las estamos acumulando en ciertos sectores, obviamente es más complicado. Y finalmente el know-how o el cómo sabemos hacer las cosas, que es la amplitud y profundidad de las habilidades, especialidades en el trabajo. Eso quiere decir mi conocimiento aplicado directamente en el trabajo. Entonces, cuando vemos esto, los primeros 10 países, o digamos que los primeros 5 países que están en el índice capital humano, o que tienen los índices o los números más altos, están Finlandia, Noruega, Suiza, Japón y Suecia. Es interesante ver cómo muchos de esos países nórdicos, obviamente por su sistema de educación, está teniendo grandes resultados a nivel del índice de capital humano. Pero cuando nos vamos, y aquí está interesante, cuando nos vamos a un nivel más latinoamericano, podemos ver que Costa Rica no tiene una posición tan privilegiada a nivel latinoamericano. Estamos en el puesto 7 con un ranking de aproximadamente 62. Pero es interesante porque
cuando vemos principalmente los números o digamos el ranking en una de las poblaciones más activas y productivas que tenemos, que es entre los 25 a los, si no me equivoco, de los 25 a los 54 exactamente, los 25 a los 54, vemos que el nivel de educación, pues, los índices, bueno, el índice se analiza por el nivel de educación, aprendizaje en el lugar de trabajo, participación económica y habilidades. Pero me llamó la atención y paso a esta tabla, que era la que estaba en anaranjado anteriormente, donde digamos el nivel de educación, si bien es cierto, estamos en el ranking número 55 en edades de 25 a 54, la tasa de logro de este sector de la población de la educación secundaria está rankeado en el 82. Eso quiere decir que tenemos un gran problema en cómo nuestros ciudadanos y cómo nuestras, obviamente, nuestra fuerza laboral está teniendo problemas en terminar la educación secundaria. Y cuando nos vamos a la participación económica, ahí vemos cómo los números también son bastante negativos. La tasa de participación en la fuerza laboral está rankeada en el 94, puesto 94. Tenemos una tasa de desempleo que también está rankeada de 68, una tasa de subempleo de 65 y la brecha de género en el empleo es de 101, donde vemos obviamente donde hay una brecha enorme a nivel de género. Y cuando nos vamos al tema de habilidades, la cuota de empleo para las personas que tienen conocimientos medios o no especializados, sino medios en temas de tecnología y en temas de técnicas, está rankeado en 109. Eso quiere decir que tenemos también un gran vacío en esa parte a nivel de población. Cuando vemos ya lo que es el índice perdón, cuando vemos ya lo que es el índice de progreso social y evaluamos y primero entendemos qué es, se evalúa y se mide desde tres grandes dimensiones, las cuales agrupan 12 componentes que están en el slide, pero lo más interesante de entender de estas grandes tres dimensiones es que se analiza la necesidad humanas o las necesidades humanas y básicas que tenemos, el bienestar que poseemos y las oportunidades. Este índice de progreso social hoy en día se evalúa en aproximadamente 149 países. Los primeros 5, igual, Noruega, Suecia, Suiza, Islandia y Nueva Zelanda. Esos son los primeros 5 lugares que poseen un índice de progreso social alto. Si nos vamos a Costa Rica, podemos ver que tenemos un puesto, digamos que favorable a nivel latinoamericano. Estamos en el puesto número 37, somos el número 1 en los primeros 5 puestos a nivel latinoamericano. Luego nos sigue Chile en el puesto 37. Nosotros estamos en el 34, estamos en Costa Rica. Este gráfico que puse aquí está malo porque este gráfico es del 2019, pero saqué los datos del 2020. Uruguay está en el tercero con 41, Argentina en el puesto cuarto con 42 y Panamá en el puesto quinto con 47. Pero cuando vemos los datos y vemos específicamente los números, vemos que hay un dato bastante bajo, que es el de oportunidad. Eso quiere decir que Costa Rica, si bien es cierto, está logrando tener o satisfacer las necesidades básicas en algunos sectores y tener obviamente también un ranking bastante positivo en el bienestar que podamos obtener, está cada día más que se hacen los análisis del índice de progreso social, está bajando a nivel de oportunidades. Hay una segregación y hay una división bastante marcada en estos momentos. Y bueno, es interesante todo esto que hemos venido hablando porque hay un concepto que es para mí fundamental entender. Como hemos estado conversando actualmente, tenemos una serie de retos como ciudad, como ciudadanos, tenemos una serie de retos como país, tenemos una serie de retos a nivel de nuestros trabajos, a nivel de nuestros entornos familiares y demás. Y esto es porque se está viendo cada vez más, digamos que en crisis, nuestros procesos de aprendizaje y cómo deberíamos aprender. Y aquí es donde hay un concepto muy fuerte y donde muchas instituciones a nivel mundial están tratando de implementar y que los gobiernos obviamente implementen, y es como cuáles deberían ser esas habilidades del siglo XXI, cuáles son esas parte fundamental que tenemos que tener en la parte de lectura, en la parte de lo que son la parte cultural, en todo lo que es el entendimiento
de la ciencia, de lo que es la parte financiera, pero también cómo al día de hoy hay algo fundamental que son las competencias que nosotros desarrollamos y son las que se conocen como las 4C, que es el pensamiento crítico o lo que conocemos como la solución de problemas, la creatividad, la comunicación, la colaboración. Y ahora y hoy en día muchas empresas están logrando también implementar y cada vez más captar personas que tengan ciertas cualidades en su carácter. Y eso quiere decir cómo nosotros tenemos o nos podemos adaptar, y por eso la palabra resiliente al inicio, cómo nos podemos adaptar a las diferentes necesidades y retos que se nos presentan. ¿Cómo lo podemos hacer? Por medio de la curiosidad, de la iniciativa, de la persistencia, adaptabilidad, de liderazgo y lo que es obviamente el entendimiento social y cultural. Nada de esto se enseña en las escuelas hoy en día, muy poco de esto se está enseñando en las universidades, pero cada vez más estamos entendiendo que tiene que ser parte fundamental de nuestros procesos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque viviendo en sociedad tenemos una responsabilidad fundamental y clave para los nuevos desafíos y es estar abiertos y receptivos a este concepto de aprendizaje permanente, en el que cada nueva experiencia se convierte en una oportunidad para aprender y desarrollar habilidades como individuo. Y eso quiere decir que no vamos a terminar de aprender nunca y que eso quiere decir que cada vez más bien tenemos que estar abiertos a ir cambiando nuestro proceso de aprendizaje. La misión fundamental de la educación permanente es enseñar a aprender. Lo más importante para nosotros hoy en día es lograr entender cómo nosotros mismos nos enseñamos a aprender, cómo inculcar que el aprendizaje no es terminal y preparar a nosotros como ciudadanos para que después de dejar el sistema educativo formal sigamos aprendiendo. Creo que la mayoría de nosotros, una vez que terminamos, ya sea la parte de secundaria o si fuimos a la universidad, si tuvimos un posgrado, ahí termina. Y eso es bastante conflictivo para el día de hoy por los retos y obviamente los cambios que estamos viviendo. Y esto a nivel personal agrego que tenemos que seguir aprendiendo por nuestra cuenta, sin dependencia, dejándonos guiar principalmente para mí por nuestras pasiones e intereses y dejando de lado el patrón tradicional de esperar una formación externa determinada por un tercero. Y creo que ya estoy por terminar. Pongo estas dos imágenes porque son fundamentales para mí y han sido como interesantes, como experiencia en diferentes entornos, tanto latinoamericano como en Medio Oriente, espacios de fabricación digital, tanto en zonas urbanas marginales como en zonas que tienen un poder adquisitivo fundamentales, pero insisto, y lo ponía al principio, se presentan los mismos retos. Indiferentemente de la cultura, indiferentemente del poder adquisitivo, indiferentemente de los entornos, hoy en día tenemos una serie de retos mundiales que están cada vez más llamando por soluciones que pueden, ¿por qué no?, ser generadas en espacios de fabricación digital o por medio de procesos de innovación social o ambos al mismo tiempo. Como conclusión, creo que cierro con cuatro digamos, frases o, digamos, eh, cierres fundamentales a nivel de presentación, que el primero es, creo fundamentalmente en hacer accesible la innovación, enseñar a las personas y a organizaciones que todos podemos innovar si tenemos obviamente las herramientas y el conocimiento y la actitud necesaria. Necesitamos de una comunidad interconectada, conformar espacios cada vez más que reúnen actores, que puedan reunir actores con capacidad de innovación, ¿verdad? Por una parte, y también actores que tengan esa necesidad de innovación. Eso quiere decir que las comunidades en el momento que interactúen de manera interconectada, podemos tener resultados mucho más positivos. Tenemos que colaborar dentro del ecosistema. Yo creo que hay que entender que para realmente hacer un cambio cualitativo dentro del sistema productivo hoy en día, vale más la colaboración que la competencia. Y por último, tenemos que crear valor compartido, promover la construcción de una sociedad donde obviamente tengamos una relación no de dependencia, sino de interdependencia. Entre todos podemos generar valor desde nuestra propia realidad y desde desde nuestro propio contexto. Y bueno, hasta aquí yo creo que la charla, si quieren visitar y entender un poco más de lo que hago, pueden visitar mi página web, ahí tengo varios proyectos y varias cosas que creo que pueden ser interesantes. Aquí freno. Bueno, estimado
amigo, colega Robert, bien emocionado después de haber estado escuchándote y viendo tu trabajo durante este espacio. Y quisiera aprovechar para resaltar algunas cosas que me llamaron mucho la atención, pero voy a empezar por las últimas cuatro cosas que dijiste y luego hacer un recorrido para ver cómo lo llevaste a eso. Dijiste Ujú. que necesitamos hacer accesible la innovación, necesitamos una comunidad interconectada, necesitamos colaborar dentro del ecosistema y necesitamos crear valor, pero que sea un valor compartido. Para llegar a eso nos llevaste por una historia que empieza con tu interés en la profundo en la innovación social, en la transformación social. Y dado que tu formación básica tenía que ver con el diseño, partiste del diseño para llegar a esto y conociste la constructividad, que aprendiste que la constructividad es hacer con las manos. Eso te llevó a la fabricación digital, te llevó a entender que la fabricación digital es crear proyectos multi o interdisciplinarios en donde se puedan hacer cosas cuando una comunidad de personas comparte y genera conocimiento. Y esa es una forma de definir el FabLab. Y es también una definición del FabLab, trabajar a escala para poder hacer procesos que desarrollen algo dejando los modelos de industrialización actual y llevándonos a procesos que nos permitan experimentar, crear prototipos, diseñar desde las máquinas y luego escalarlo. Al escalarlo, eso nos permite crear proyectos de múltiples escalas, desde diseñar y producir algo que después va a ser una casa hasta la pequeña escala en donde podemos darle un beneficio a las personas que están en lo artesanal, haciendo cosas artesanalmente, pero que también la misma metodología nos puede permitir ayudarles y después ellos seguir creando desde la exploración, desde la creación de prototipos. Entonces nos hablaste del telar peruano y luego nos enseñaste que estos peruanos, para después, más adelante, hablaste de la Carpio y de otros proyectos. Estas personas se fueron empoderando poco a poco a través de la tecnología y de personas que tenían conciencia social y querían ayudarle a estas comunidades. Luego conociste la red de Fab Labs y viste que con 2000, actualmente 2000, ya no les digamos Fab Labs, llamémosles centros de pensamiento, que eso es lo que hace, se convierten en centros o tanques de pensamiento o lugares donde innovamos, donde cooperamos, colaboramos y por eso es que podemos crear nuevos proyectos que beneficien a todas las áreas de la sociedad porque terminan ayudando a la gente a desarrollar habilidades que ni siquiera imaginaban que iban a poder tener y más bien las termina convirtiendo en personas que pueden transferir ese conocimiento a otros. Y nos dabas el ejemplo, los chiquitos de la Carpio, dando una Mm. charla increíble que jamás ellos se hubieran podido imaginar que iban a poder convertirse en formador de formadores. Pero nos resaltaste que es improbable que esto funcione bien si no se unen el gobierno, la academia y la empresa privada. Entonces vemos tus proyectos exitosos cuando de verdad hay participación de todas las áreas de la sociedad trabajando juntos por el desarrollo y por el bienestar social, usando el diseño, la tecnología, el enfoque social, el enfoque económico, la parte legal, la parte social, la parte ambiental, todos los componentes que al final nos llevan a ese bienestar social que necesita nuestras comunidades y nuestros países y nosotros mismos también podemos llegar a entender que tenemos la posibilidad de producir desde la exploración y convertirnos nosotros también en personas interesadas por el bienestar social de otros. Y una cosa que me gustó muchísimo que nos enseñaste, soy honesto, no lo había escuchado, el convertirnos en prosumidores, que es aquella persona que produce lo que consume. Eso es increíble. Eso nos va a llevar a desarrollar nuevos emprendimientos, nuevas ideas, a darle impulso a incubadoras de negocios como en las que estás trabajando ahora ya
en Qatar, que lo que terminan generando es mejorando la capacitación y la formación de las personas de diferentes ambientes. Por eso es que tus últimas fotos muestran la Carpio y muestran los grandes edificios de Qatar, que ambas comunidades necesitan el desarrollo y el bienestar social, porque ambas comunidades y todas las comunidades enfrentan los mismos retos que nos mencionabas ahora, que hablan de la misma, bueno, tal vez en diferentes escalas, pero los mismos retos, porque hay discriminación, porque hay desigualdad, porque hay ineficacia, y también porque necesitamos mejorar la educación, la calidad de la educación. Y ahí es donde entramos entonces apoyar todo esto, la academia, las universidades, Universidad Fidelitas, que puede ayudarnos a resolver esa crisis educativa, esa crisis laboral, en donde nos decías que estamos encontrando profesionales que conocen de una carrera cuando realmente la industria necesita personas que conozcan de más cosas, y por eso nos recomiendas que nunca dejemos de estudiar, que cuando termine lo que hemos llamado la educación formal, sigamos adelante. Yo le llamo a eso es que la educación formal nunca termina, que yo formalmente me voy a educar hasta el último día de mi vida, porque quiero estar preparado para apoyar a mi país, a mi comunidad, y poderle agregar valor a las personas que están a mi alrededor. Entonces, de verdad creo que todo esto me lo enseñaste hoy, Robert, y se lo enseñaste a nuestro auditorio. Sé que dijiste muchas otras cosas más, pero traté de hacer un hilo conductor que nos llevara a este cierre, que realmente podemos ser innovadores sociales, realmente podemos transformar nuestras sociedades sin importar desde dónde nos desempeñemos. Y de verdad te doy las gracias, Robert. Quisiera compartirte un par de preguntas que nos hicieron por diferentes vías. Claro. Una de esas preguntas es de colegas de acá, de la Universidad Fidelitas, que nos dicen, así en una frase o en un párrafo, no sé, ¿qué nos aconsejarías a los estudiantes y docentes de Fidelitas ante estos retos que nos has compartido el día de hoy? Sí, bueno, primero que todo, gracias Luis, porque creo que conectó perfectamente el mensaje. Yo creo que a nivel educativo, la verdad que yo, más que respuestas, tengo muchas preguntas también. Yo creo que eso es lo interesante, que estoy fundamentalmente, y la empresa se está enfocando en el desarrollo de soluciones educativas. Cada vez más me cuestiono cómo aprendí, cada vez más me cuestiono cómo debemos aprender, y hasta cierto punto a veces no logro entender cuál puede ser la mejor metodología. Sin embargo, algo que ha sido muy interesante, hace poco vi un documental, se me escapa el nombre ahorita, pero es impresionante, sobre una escuela que se llama High Tech High en San Diego, California, donde al ver que hoy en día el sector laboral está altamente conflictuado de muchas maneras, se establecieron una escuela pública en San Diego donde se enseña a partir de lo que no sé si algunos de ustedes conocen sobre el PBI, que es el Project, PBL, sorry, que es el Project Based Learning, que quiere decir en proyectos, ¿verdad? Yo creo que a nivel de educación, a nivel del sistema educativo, tanto formal como informal, en el momento que cambiamos en enfocarnos en problemas y más bien entender cuáles son los retos y poder generar resultados por medio de esos retos, creo que ahí la educación tiene un alcance mucho mayor. Creo que anteriormente estábamos más que todo acostumbrados a aprender o entender o conocer muchas de las teorías y muchas cosas, pero no entendíamos cómo esas teorías y esos elementos que estábamos entendiendo aplicaban a nuestro contexto, aplicaban hasta lo más sencillo, que es un problema que hoy yo, en el día, tengo como ciudadano. Y ahora que usted decía algo importante sobre el consumidor, hoy en día cada vez más vemos que personas se ponen en duda de dónde vienen los alimentos, cómo y dónde consumo las cosas. Yo creo que esa revolución
está viniendo de cosas tan básicas como cómo entender que tal vez la manera en cómo la industrialización ha llevado el sistema alimenticio a lo que es hoy en día está generando fuertes impactos a nivel de salud. Cada vez más personas están tomando decisiones en aprender realmente cómo poder generar sus propios activos, sus propios sistemas de producción y tener algo mucho más saludable. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque yo creo que si en carreras como la que nosotros, la que nos une a nosotros, que es la parte de ingeniería y la parte de arquitectura y diseño, si logramos entender cuáles son estos problemas contextuales, podemos ver que tal vez la arquitectura y la ingeniería no es solamente el poder desarrollar grandes mega infraestructuras que tal vez el día de hoy son obsoletas, sino más bien en problemas sociales que pueden tener mucho más impacto y ser, como así decirlo, como un virus positivo a nivel ciudadano. Eso sería, tal vez no mi consejo, porque no creo que sea la persona para dar un consejo de esta manera, pero sí las interrogantes que me he estado generando y desarrollando para hoy en día poder establecer cómo se debería trabajar en temas STEM o temas STEAM. Sí, gracias. Tu respuesta me ayuda a entender que por dicha, como universidad estamos bien enfocados, porque conforme ibas hablando, nuestra intención formal y todos los cambios estructurales y cultural que hemos hecho, que estamos haciendo y que vamos a hacer para garantizar que trabajamos bajo el enfoque STEM nos lleva a proyectos, nos lleva a problemas reales, a enfrentarse a situaciones reales, integrándonos, colaborando, trabajando en equipo con, como decías vos, ingenieros, con gente de ciencias económicas, con personas de ciencias sociales también, psicólogos, diseñadores, abogados, o sea, todas las áreas integradas, trabajando integralmente. Quiere decir entonces que me alegra mucho saber que Universidad Fidelita está bien enfocada y que estamos alineados y que esta charla tuya nos va a ayudar mucho a darnos cuenta que hemos creado una base y sobre ella vamos a seguir elaborando. Y que va a ser cambiante, ¿verdad? Algo que me ha llamado la atención es el llamado de varios actores en ese sector a que tenemos que ser flexibles y cambiantes en el tiempo, que la estructura que se define hoy tiene que ser una estructura lo suficientemente flexible para cambiarse, actualizarse, como pasó con el COVID, ¿verdad? Con el COVID, todo cambió, toda la realidad cambió. Hay una entrevista muy interesante al CEO de Airbnb, ¿verdad? Esta plataforma que todos conocemos de hoteles, en donde él establecía y definía que, bueno, algo como Airbnb, que estaba siendo exitosa a nivel de empresa, se vio afectada tanto al punto de la quiebra, ¿verdad? Y donde definió que después del COVID se van a mantener tres tipos de empresas. Las que sobreviven, ¿verdad? Porque aguantar, como quien dice, el menón, las que murieron, ¿verdad? Y las que se reestructuraron totalmente. Y las que se reestructuran totalmente y las que van a lograr entender cómo cambiar los modelos a estas nuevas necesidades. Y Airbnb lo que hizo fue cambiar de lo que era, obviamente, las visitas a hoteles o a casas, o etcétera, para hospedarse, a un modelo de lo que es, por así decirlo, un turismo virtual, por medio de augmented reality, realidad aumentada y demás. Entonces, aunque tal vez pierden un valor, que es el de esta experiencia más física, exactamente, pero por el momento, al no poder eso, tienen que reinventarse o si no morían. Entonces, es interesante para ver esos casos a nivel mundial, ¿verdad? De acuerdo, de acuerdo. Genial, Robert, muchísimas gracias. Había una pregunta más, no quisiera dejar de hacértela, que es que en una universidad y en las empresas también trabajamos al mismo tiempo personas de todas las generaciones, y en los estudiantes tenemos desde muchachas y muchachos que acaban de salir del colegio hasta personas que tenemos un poquillo más de edad y estamos trabajando juntos, desarrollando cosas juntos. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para esa forma de trabajar multigeneracional? ¿Qué podríamos hacer para mejorarlo? Claro, yo soy un fiel creyente de que la educación o el aprendizaje no debe ser definido por la edad. O sea, el hecho de que hoy en día un niño de 8 años esté trabajando con augmented reality o inteligencia artificial, no quiere decir que una
persona de 40 años al mismo tiempo está a su mismo nivel. Eso no es un problema. Yo creo que tenemos que ser muy abiertos y entender que en estos momentos es más importante entender qué nivel de aprendizaje tenemos, cómo tenemos que en algunos de nosotros, por ejemplo, que hemos vivido una transición desde lo físico a lo digital, ¿verdad? En muchos casos, hemos tenido que irnos adaptando y hasta el día de hoy y tendremos que hacerlos. Y aquellas personas que hoy en día, recuerdo una señora me había escrito por un reportaje que había salido en el periódico, me decía, tengo 50 años, quiero y tengo un montón de ideas que quiero desarrollar, pero no sé cómo hacerlos. Entonces, es bastante frustrante ver cómo una persona que tiene el potencial, tiene las ganas y tiene la pasión, el sistema no la cataloga como una persona que debería seguir aprendiendo, sino que ya que salió de la educación, ya, ya no tiene nada más que hacer. Por eso en alguna de las slides yo decía, tenemos que generar esos espacios y por eso tal vez el concepto, no tanto de formación o educación formal o informal, pero espacios que sean más disruptivos en cómo podemos el enseñar una carrera o principalmente una habilidad, porque las carreras van a evolucionar y van a desaparecer. Pero en el momento que cada vez tengamos más posibilidades de tener habilidades y nuevas habilidades, eso nos va a permitir ser resilientes a los cambios que tenemos a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Y global, claro, claro. Bueno, genial, me encantaría quedarme aquí un tiempo más con todos ustedes y con don Robert, pero se nos ha terminado el tiempo y necesito entonces darte las gracias, Robert, y como he dicho otras veces, lo que más me alegra es que esta es solamente la primera vez y va a haber muchas otras veces más en que vamos a poder compartir con vos tu experiencia, tu conocimiento y de verdad damos muchísimas gracias con la forma en que has presentado hoy, con capacidad y humildad al mismo tiempo, lo que le da muchísimo más valor a ver todo el impacto que has tenido en tu vida, en tu país y ahora internacional o globalmente, y por esa razón te doy las gracias, Robert, de verdad. Muchas gracias, don Luis Diego. Para mí ha sido un honor, un placer. Aquí cada vez que hay posibilidad de compartir con Costa Rica, bueno, me emociono bastante. Y bueno, aquí les deseo un buen día, aunque aquí ya son las 8 de la noche. Sí, claro. Ajá. Pero agradecido y espero que sí, que se generen más oportunidades y que las oportunidades se puedan materializar de otras maneras también. De acuerdo. Bueno, muchas gracias, Robert, y muchas gracias a todas y todos ustedes, los que nos vieron en vivo y los que nos van a ver más tarde, dado que esta grabación está quedando en nuestro Facebook. Fidelitas está de 40 aniversario y por eso hemos querido celebrarlo con todas y todos ustedes. Muchísimas gracias, me despido, que la pasen bien.